Vamos a ir viendo entonces algunos elementos de causalidad. Lo vamos a repasar con todo detalle la siguiente semana, pero es importante que podamos ir haciendo una introducción. ¿Qué es el diseño arquitectónico? ¿Habían tenido la oportunidad antes de trabajar con el diseño arquitectónico? ¿De qué nos habla el diseño arquitectónico? ¿O es la primera vez o antes no lo habían escuchado? En mi caso, apenas ayer lo escuché con la clase del doctor Talavera. ¿Ok? ¿Y qué opinan del diseño arquitectónico? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es la utilidad? Pues el problema es que el tema con el diseño arquitectónico normalmente es que es el tipo de estudio que se hace en un ensayo clínico. O sea, es esencialmente el modelo que utilizan la mayor parte de los ensayos clínicos en la práctica clínica, Claro. en donde tienes una, digamos, lo puedes poner una circunstancia o una patología, haces una intervención que puede ser de, normalmente es comparativa, aunque no necesariamente, o sea, lo puedes comparar contra lo que tengas como gold standard o no, y Ujú. posteriormente tienes un desenlace. Y lo digo que no necesariamente porque existen múltiples ensayos clínicos de una sola cohorte que se comparan contra los controles históricos, por ejemplo. Claro. Entonces, pues puede ser inclusive nada más un solo grupo que se expone a algo y posteriormente tienes un desenlace y eso lo comparas contra el control histórico, ¿no? Entonces, digo, eso también puede ser. Ujú. Ok. Entonces, el diseño arquitectónico, acercarnos a la investigación desde el diseño arquitectónico, permite entender estos diseños de causa y efecto. Entonces, ya nos dijo Manuel, lo podemos utilizar en ensayos clínicos, en estudios experimentales, pero también podríamos utilizarlo en estudios que son observacionales, en cohortes, en estudios transversales o en estudios de casos y controles. Entonces, lo utilizamos para prueba diagnóstica. Entonces, tenemos de diseños de causa y efecto y tenemos también los estudios de proceso, que son los que se utilizan para prueba diagnóstica. El diseño arquitectónico nos permite entonces acercarnos a la investigación desde este concepto, el considerar que no solo va a ser la maniobra lo que va a condicionar un desenlace, sino que existen diferentes características en el sujeto desde el estado basal o que acompañan a la administración de un medicamento que van a impactar en el desenlace. El diseño arquitectónico entonces permite que podamos utilizar esta estructura sin importar cuál sea el diseño que ustedes elijan para responder su pregunta de investigación. Entonces, se trata de que cada proyecto de investigación que ustedes elaboren o con el cual trabajen puedan ir adaptándose a estos diferentes conceptos. Uh-huh. Entonces, ¿qué es un estudio de causa y efecto y en cómo lo vamos a utilizar? Entonces, esta maniobra puede ser observacional o puede ser experimental, no importa. En esos casos se puede utilizar el diseño arquitectónico. ¿Qué es la maniobra? ¿Cómo definimos que algo es una maniobra? Pues en el caso del tipo experimental podría ser un tratamiento, como ya decía Manuel, pues comparar un tratamiento con un placebo, con un gold standard. ¿Ok? Y en un estudio observacional, Es lo que lo que estés buscando particularmente del estudio observacional. O sea, por ejemplo, a lo mejor estás buscando el impacto, por ejemplo, a ver, de, de algún tratamiento sobre una población que estuviste tratando en un hospital durante cierto tiempo. Entonces, lo que estás buscando es, por ejemplo, la maniobra es precisamente lo que aplicaste, el medicamento que estás buscando medir. Por ejemplo, el efecto del erlotinib sobre los pacientes de cáncer de pulmón con mutación fulana, mutación EGFR en el periodo de 2010 a 2018. Entonces, tú lo que estás, la maniobra es lo que es, qué pasó con los pacientes, es la aplicación del erlotinib particularmente.
y el desenlace es lo que tú le pongas de desenlace. A lo mejor lo que estás buscando es la supervivencia global de los pacientes o la supervivencia libre de progresión de los pacientes, y entonces ese es el desenlace final que estás hablando. O a lo mejor lo único que quieres revisar es cuál fue el porcentaje de respuesta sobre los tumores, por ejemplo. Claro. Entonces, ese es esencialmente. Entonces, la maniobra puede ser observacional, experimental, pero tiene como característica que la maniobra va a actuar en el estado basal para producir un desenlace. Entonces, esta es la característica que tiene los estudios de causalidad y eso es la maniobra, aquello que va a impactar en el estado basal para condicionar un desenlace. Entonces, en medicamentos está muy claro, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, estado basal, pacientes con COVID leve, quiero evaluar el efecto de acitromicina, hidroxicloroquina, desenlace, quiero evaluar el efecto que tiene sobre la reducción en las hospitalizaciones o la mortalidad. Ese sería el desenlace. Entonces, tengo una maniobra que es el medicamento que va a estar actuando en estos pacientes con COVID y la maniobra lo que esperamos es que reduzca el desenlace, la aparición del desenlace. Entonces, la maniobra tiene como sinónimo, sería la variable independiente. Si fuera un estudio observacional, también podría ser un factor de riesgo. Por ejemplo, si queremos evaluar en pacientes con síndrome metabólico o que tienen diabetes, y como desenlace queremos ver qué es lo que está condicionando la presencia de enfermedad renal crónica o la presencia de pie diabético. Bueno, pues la maniobra pueden ser factores de riesgo. Por ejemplo, el sobrepeso, el cambio en el peso, el estilo de vida, o bien el control o descontrol glucémico, control o descontrol hipertensivo, la presencia de alguna comorbilidad, y todo esto va a impactar en el estado basal para condicionar un desenlace. Entonces, eso es la maniobra. ¿En qué caso no se aplica el diseño arquitectónico? ¿Qué pasaría si yo tengo una pregunta de investigación en la que yo quiero evaluar solo la prevalencia de enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes? En ese caso, se podría utilizar el diseño arquitectónico. ¿Sería posible identificar una maniobra, un estado basal y un desenlace? No. Pues lo que pasa es que el problema ahí es que como es un estudio de corte epidemiológico, entonces el punto es que lo único que estás evaluando, por ejemplo, o sea, lo que tienes que revisar es ver si vas a nada más medir prevalencias, o sea, si es pura prevalencia, pues no, porque nada más estás viendo el número de casos de pacientes enfermos en un periodo de tiempo. Claro. En un periodo de tiempo y en una población específica, o sea, realmente es una tasa la que estás calculando y no necesitas ver el impacto de una maniobra. Claro. Allá sí vas a ver qué efecto tuvo en los hipoglucemiantes sobre los pacientes diabéticos, entonces ya ahí hay una maniobra, o sea, pero ya estás haciendo una comparación y ya entonces ya no entraría el diseño arquitectónico, ya entraría ahí particularmente el diseño arquitectónico. Claro. Pero si es prevalencia o prevalencia meramente neto, no. Entonces, se requiere que se trate de un estudio de causalidad y tener una maniobra de comparación. De lo contrario, ustedes no van a poder identificar estos componentes del diseño arquitectónico. Entonces, el que nosotros nos acerquemos a cualquier fenómeno de investigación desde este modelo nos permite hacer una observación meticulosa del fenómeno a investigar. Si nosotros quisiéramos evaluar en pacientes que tienen alguna patología oncológica, si quisiéramos evaluar 2 esquemas de tratamiento de quimioterapia y su impacto en la supervivencia, ¿será que lo único que está impactando en estos pacientes sea el tipo de quimioterapia? ¿O habrá algunos otros factores que estén asociados o que puedan estar impactando en la supervivencia de la enfermedad? ¿Qué opinan ustedes? Que sí puede haber otros factores. Claro. Entonces, si nosotros nos acercáramos a la investigación solo desde el enfoque metodológico, es decir, si solo consideráramos que es un ensayo clínico,
pues diríamos que lo único que estaría impactando sería la maniobra. Entonces, nos quedaríamos cortos en esta conclusión. Entonces, el acercarnos a todo fenómeno siempre con este diseño, pues nos va a permitir analizar todos los componentes que pueden estar impactando en el desenlace y que son diferentes a la maniobra. También es importante, si nosotros hacemos nuestro diseño arquitectónico sin importar si se trata de una corte prospectiva o retrospectiva, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a poder analizar con claridad la temporalidad del estudio. Es decir, pues a lo mejor ahorita está ya una base de datos en pacientes con COVID, algunos fallecieron, otros no fallecieron, algunos se intubaron, otros no se intubaron, pero lo que pretendemos es que ya está toda la información, que ustedes se regresen al estado basal y que traten de reconstruir todo este modelo, pero de forma artificial. Que ustedes analicen, bueno, pues sí, ya está el desenlace, pero ¿qué pasa? Bueno, pues yo me tengo que ir al momento en el que los pacientes ingresaron al hospital y en ese momento tengo que reconstruir todo el fenómeno. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo estaban los pacientes al inicio? ¿Qué variables estaban presentes? Si a lo mejor mi maniobra es observacional y decido que sea la presencia o la evaluación de anticoagulantes, ya sea en tratamiento profiláctico o a dosis terapéutica, y en ese momento, bueno, pues además podría ser que no solo se hayan utilizado anticoagulantes, que nos importa la dosis, el tipo, puede que no haya diferencia más que el costo, pero pues no necesariamente se requirió solo tratamiento anticoagulante. Posiblemente se dejó algún esteroide, a lo mejor además del esteroide se utilizó la posición prono, a lo mejor algún paciente tuvo alguna complicación, algún paciente se intubó, algún otro paciente pues en lugar de intubarse se le colocó una cánula de alto flujo. Entonces todo esto va a impactar en el desenlace. Todo esto que acompaña la maniobra pues son las maniobras periféricas y es importante que ustedes lo consideren. Todo esto lo permite el diseño arquitectónico, sin importar la manera en cómo ustedes respondan la pregunta de investigación. Es decir, se puede utilizar en una corte prospectiva, al igual que una prospectiva, y les permite ordenar la información y que ustedes desde este punto de vista clínico, pues tengan en cuenta todas las variables y todos los factores que pueden estar condicionando el desenlace. Ahora, la primera parte, y ustedes lo han estado trabajando. Aquí lo van a trabajar con distintos nombres, pero ustedes ya lo están trabajando. Pero es importante que siempre cuando estén analizando, cuando se estén planteando un nuevo proyecto de investigación, tienen que considerar las características de la población que están incluyendo. Entonces, esto en el estado basal siempre, todo proyecto que ustedes evalúen, todo artículo que lean, tiene que tener muy clara la demarcación diagnóstica. ¿Cuál fue el universo de trabajo? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la enfermedad y los criterios de selección? ¿Qué pasaría? ¿Qué opinarían ustedes si de pronto yo les digo, quiero trabajar con pacientes que tienen COVID leve, pero de pronto, pues yo no tengo manera a lo mejor de confirmar el diagnóstico en todos los pacientes. Y algunos pacientes yo los diagnostico con prueba rápida, otros pacientes solo por sintomatología y a otros pacientes los incluyo solo si tienen alguna alteración en la tomografía. ¿Qué opinan ustedes? Para hacer el diagnóstico de COVID. ¿A qué nos llevaría esa variabilidad? Podría llevarnos a un sesgo porque no tenemos la certeza de que todos estén en la misma fase. Por supuesto. Esto nos va a llevar a tener pacientes que tienen diferente gravedad. Si yo tengo tanta variabilidad, pues a lo mejor, ¿qué va a pasar? ¿A qué pacientes les pido tomografía? Lo pido desde el inicio y más si es a lo mejor un sector público o es primer nivel de atención. Quizá lo voy a hacer porque veo que el paciente está
más grave, está complicado. Entonces, siempre los criterios diagnósticos de la enfermedad tienen que estar muy claros. Se trataba en realidad de pacientes con COVID o con síntomas sugestivos de COVID. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, el diagnóstico, esto en el apartado de material y métodos, se tiene que ser muy claro. Los criterios de inclusión. ¿A qué población incluí? Cuando ustedes lo están diseñando, tienen que considerar si esa población es susceptible de presentar el desenlace. Si no es susceptible de presentar el desenlace, ustedes estarán ante un sesgo de ensamble inadecuado. Les voy a platicar un poco de mi proyecto de maestría. Mi proyecto de maestría fue en pacientes adultos de 20 a 59 años de edad, sanos, sin presencia de comorbilidades, sin obesidad, sin sobrepeso, sanos, que al inicio del estudio tuvieran una tasa de filtrado glomerular mayor a 60, que no tuvieran comorbilidades, que no tuvieran diabetes, hipertensión. La maniobra fue observacional, fue una cohorte prospectiva que se hizo a 7 años de seguimiento. Entonces, parto de estos adultos sanos y la maniobra es la ingesta de proteínas. Si el nivel de ingesta de proteínas impacta o no en el riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. ¿Qué opinan de los criterios de inclusión y del desenlace que quiero evaluar a 7 años de seguimiento? Pues ahí el único sesgo que puedes tener realmente es que cómo vas a hacer, cómo garantizas que los pacientes tengan el aporte proteico, o sea, digo, el tipo de proteína y cómo haces o que toda esa población de manera homogénea tenga un consumo de proteico como el que estás buscando, ¿no? Porque hay de proteínas a proteínas, ¿no? Hay Claro. proteínas vegetales, hay proteínas animales, digo, hay Sugelis además, y seguramente sí se puede dar una opinión más acerca del tema por ser nefróloga. Destruyan mi proyecto. Perfecto, Manuel. Estos son comentarios que son muy importantes y esto tiene que ver con la maniobra. Y los sesgos en la maniobra se llaman sesgos de ejecución. Al final, pues yo lo que esperaba encontrar es que a mayor ingesta de proteínas, pues hubiera mayor incidencia de enfermedad renal crónica. Pero ¿qué opinan de la población que yo elegí? Pues yo creo que está mal, porque no es lo mismo tener 60 de depuración a tener 90 de depuración. Entonces ya tener menos de 90 ya es enfermedad renal crónica estadio 2. No sabemos el tamaño de los riñones, a lo mejor ya los riñones eran por abajo del tamaño de lo normal. O sea, ya había muchos pacientes, también dependiendo de la edad, que ya tenían estadio 2 de enfermedad renal crónica. Ok. Y habría muchos pacientes que eran realmente sanos. Ese es el punto, Circe. El punto, al final, la población, si analizamos las características generales de la población, pues era una población que estaba sana, donde la media de la tasa de filtrado glomerular, pues era entre 95 y 100. Yo no consideré estos aspectos al momento de estar haciendo el diseño arquitectónico. Entonces, estaba dentro de un ensamble inadecuado. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el desenlace de enfermedad renal crónica? Son a 7 años, que además estaban sanos, no tenían diabetes, hipertensión. ¿Qué pasa con la reproducibilidad de mis resultados? Mis resultados, el comportamiento, podría ser reflejo de la población mexicana con todo lo selectiva que fui. No, porque pues digo, no sé cuántos sujetos habrá tenido, pero pues no representa a la población mexicana. Eran aproximadamente, no recuerdo el número exacto, 700 pacientes, aproximadamente. Bueno, para empezar, ese fue el desenlace que de inicio yo había pensado, enfermedad renal crónica, hasta que de pronto dije, 7 años son suficientes para que un sujeto sano, sin obesidad, sin sobrepeso, sin
síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, pueda desarrollar enfermedad renal crónica. Entonces, si ese hubiera sido mi desenlace, yo estaría ante un ensamble inadecuado porque tenía una población susceptible que no es susceptible de presentar el desenlace. Ajá. Entonces, aquí quizá debía haber incluido pacientes con obesidad, sobrepeso o que tuvieran alguna comorbilidad, glucosa alterada en ayuno, la curva alterada. Ajá. Pero a 7 años, pues no iba a encontrar daño renal, no por la ingesta de proteínas. Entonces, esto es importante que ustedes lo consideren. Y al final puede ser que yo no evalúe o que evalúe que la ingesta de proteínas no se asocia a enfermedad renal crónica. ¿Será? O yo elegí una población que, pues desde el inicio es una población diferente. ¿Por qué? Porque no tiene obesidad, no tiene sobrepeso. Entonces, cuando ustedes consideren la población, tienen que elegir una población que sea susceptible de presentar el desenlace. Si esto no ocurre, bueno, pues el seguimiento tendrá que ser de un montón de años. ¿Cómo van a conseguir el financiamiento? ¿Cómo van a lograr seguir a sujetos durante 20 años para que puedan evaluar el efecto de su maniobra? Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, cuando la población no es susceptible de presentar el desenlace se llama ensamble inadecuado. Tienen que ser muy claros en cuanto a los criterios diagnósticos de la enfermedad, incluir sujetos que están en mismas etapas de enfermedad, porque de lo contrario, pues cada uno tendrá desde el inicio ya un sesgo en el estado basal, o de ensamble inadecuado o de susceptibilidad pronóstica. Ahora, en otro ejemplo de ensamble inadecuado es si yo quiero evaluar el riesgo que tienen sujetos con diabetes tipo 2 de recién diagnóstico. Se acaba de hacer el diagnóstico hoy, tienen 126 de glucosa, tienen 127 de glucosa y acaban de tener diabetes. ¿Cuánto tiempo los voy a seguir o los tengo que seguir para evaluar el desarrollo de alguna enfermedad, de alguna complicación crónica? ¿Creen que yo puedo evaluar el riesgo para desarrollar pie diabético a 1 año, a 2 años? Esto me puede llevar a tener un error. A lo mejor yo digo que es una maniobra que no tiene impacto, pero no es que no tenga impacto, no tiene impacto a 1 año en esa población. Pero ¿qué pasa si entonces en lugar de elegir pacientes que acaban de ser diagnosticados con diabetes, pues elijo pacientes que no tengan todavía alguna complicación y a lo mejor que tengan 5 años de evolución? Pues a lo mejor ahí es más probable que yo pueda evaluar el desenlace. Pero si no lo tomo en cuenta, pues voy a llegar a una conclusión y yo voy a decir, pues, que la maniobra no se asocia. No es que no se asocie, es que esa población pues requiere 20 años para desarrollar el desenlace. Entonces, cuando ustedes no lo toman en cuenta desde el estado basal, a eso se le llama ensamble inadecuado y es el primer sesgo del estado basal. El siguiente sesgo. Ahora, vamos, imaginemos que tenemos pacientes oncológicos. Lo voy a someter. Mi maniobra es un esquema de quimioterapia contra tratamiento quirúrgico. Y el desenlace es supervivencia. ¿Qué opinan? ¿Qué paciente podrá beneficiarse más? ¿Un paciente que con quimioterapia o un paciente que es sometido a una intervención quirúrgica? Depende mucho del tumor. Porque, por ejemplo, digamos que si ahorita hay una controversia, precisamente en ese esquema, ese particular debate, existe hoy en un tumor que se llama mesotelioma pleural, en donde los mesoteliomas, por ejemplo, independientemente de la etapa que tengas desde la 1 hasta la 4, todos tienen una supervivencia media aproximadamente de 18 meses. Entonces ahorita el debate que existe es si realmente vale la pena, o sea, que es la misma ponerle quimioterapia a meterlos a cirugía. Entonces, hay estudios, hay un estudio que por ahí se llama MARS, que compara eso, o sea, compara la cirugía
más todo lo demás de tratamiento contra la pura quimioterapia, y curiosamente salió igual. Entonces, es un poco, pero en lo general, o sea, es poco, normalmente en cáncer tiendes a comparar los dos esquemas, o sea, tienes que poner cirugía, pacientes postoperados y luego lo metes a quimioterapia. Es muy raro, es muy raro comparar dos procedimientos distintos. O sea, esa es una excepción, pero en general, o comparas procedimientos quirúrgicos contra procedimientos quirúrgicos o quimioterapia contra otro tipo de tratamiento innovador, pero es poco frecuente estar comparando procedimientos de distintas índoles. Eso normalmente es difícil de hacer, o normalmente comparas la combinación de productos, pero no es común. Claro, no tendría sentido porque quizá el paciente que puede ser sometido a cirugía, ese paciente tiene mejores condiciones generales, tiene más probabilidad de responder. Y un paciente, por eso es que esta comparación no tendría lógica. Si ustedes lo someten a quimioterapia, pues a lo mejor de inicio no es candidato a la cirugía, está en un estadio más avanzado. Ahí la comparación no sería justa. ¿Por qué? Porque los sujetos tienen distintas condiciones basales al inicio. Entonces, esto haría, pues en realidad, ¿qué estamos evaluando? ¿La cirugía, la quimioterapia o realmente que el paciente desde el inicio tenía condiciones diferentes? El paciente a lo mejor que se va a ser sometido a cirugía, pues está mejor nutrido, tiene una valoración preoperatoria con un mejor estado funcional nutricional que el paciente que de inicio se pensaría en darle quimioterapia. Entonces, esa comparación no es justa porque pues, son pacientes que tienen estados basales diferentes. Ahora, puede ser que el paciente ya haya tenido varios esquemas de quimioterapia previos y que no haya respondido. ¿A quién le va a ir mejor? Al paciente que ya tuvo diferentes esquemas de quimioterapia y no ha respondido, o al paciente al que va a ser sometido a la primer quimioterapia. El de la primera quimioterapia. Por supuesto. Por eso es tan importante que ustedes evalúen siempre los criterios de inclusión. Entonces, ¿cómo se comportaban los distintos esquemas, los diferentes esquemas de tratamiento desde el estado basal? Nosotros esperaríamos que no hubiera diferencias, que estuvieran igual en edad, que fuera el mismo antecedente, sí, que ustedes sean homogéneos y que se trate de pacientes que no se han sometido a quimioterapia, que tengan las mismas condiciones, que esto sea homogéneo. Entonces, que en general el estado nutricional pues esté igual, que no tengamos pacientes desnutridos o más pacientes desnutridos en un grupo que en otro, que no sé, la función cardíaca esté igual. De lo contrario, la comparación no es justa, y si no es justa, pues no estamos evaluando el efecto de la maniobra, sino las condiciones que tenían los sujetos antes de ingresar al estudio. Esto si se trata de un ensayo clínico. Entonces, si se trata de un ensayo clínico, de un estudio prospectivo, pues ustedes pueden tener este cuidado. Si se trata de un estudio observacional, pues entonces no podrán ustedes tener control sobre estas variables, pero sí cuando estén haciendo el análisis estadístico, si se están dando cuenta que un grupo tenía desde el inicio peor pronóstico, ¿cuál es su labor? Pues que evalúen la supervivencia, que evalúen el efecto de la maniobra que ustedes quieren evaluar, pero además que ustedes consideren esas diferencias que ya había en el inicio. Por ejemplo, la edad, el estado nutricional o el estado funcional al inicio del estudio. Esto solo lo podemos hacer con modelos multivariados que dependerán del tipo de desenlace. Entonces, esto es importante que ustedes lo tomen siempre en cuenta. Ajá. ¿Qué pasa si ustedes no lo toman en cuenta? Se va a generar otro sesgo que se llama sesgo de susceptibilidad pronóstica. Entonces, cuando desde el inicio los sujetos tenían diferentes pronósticos, pues seguramente
si tenemos 2 tipos de quimioterapia, pero el grupo 2 está desnutrido, pues seguramente este grupo 2 no le va a ir tan bien con el medicamento. Entonces, es importante que ustedes lo consideren. ¿Cómo lo vamos a evaluar esto? Con algo que se llama estratificación. Entonces, hace ratito que yo les comentaba de mi proyecto de maestría, Circe lo comentó, no es lo mismo pacientes que tienen una tasa basal al inicio de 60 mililitros a una tasa de filtrado de 100. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es estratificar. Cuando ustedes estratifican, lo que hacen es decir, ok, ¿cómo se comporta mi maniobra en los sujetos que tienen tasa o que tenían tasa de filtrado glomerular basal mayor a 90, entre 90 y 60, y aquellos que tenían una tasa de filtrado glomerular menor a 60? O a lo mejor en los sujetos que no tienen comorbilidades, se comporta de una manera, pero o en ese sujeto, en ese grupo específico, pues no hay impacto de la ingesta alta de proteínas, pero sí hay impacto si el sujeto ya tiene diabetes y tiene hipertensión. El hacer esto se llama análisis estratificado, entonces a lo mejor la quimioterapia funciona mejor en los pacientes que están nutridos, en cierto tipo de tumor, en cierto estadio en específico y no en otro. Entonces, esto se llama estratificar. Y bueno, con los ensayos clínicos, cuando ustedes aleatorizan, pues lo que ustedes buscan es que los sujetos sean comparables, que tengan características similares al inicio y que lo único que varíen sea en la asignación de la maniobra. Pero si no ocurre una aleatorización, si se trata de un estudio observacional, pues entonces ustedes tendrán que considerar todas estas variables al momento de realizar la evaluación del efecto de la maniobra. Entonces, no solo van a evaluar el efecto en la maniobra, sino todas aquellas variables que hacían que los sujetos fueran diferentes y que pudieran estar impactando en el desenlace. Ahora, podría ser que a lo mejor se haya evaluado un ensayo clínico, se haya hecho a lo mejor en Europa y que al evaluar los resultados de ese tratamiento en población mexicana no se muestre el mismo efecto. ¿A qué podría deberse? Pues cuando ustedes están haciendo el ensayo clínico son muy específicos en los criterios de inclusión y a lo mejor resulta que ellos tenían pacientes con estadios más tempranos. Pues a lo mejor el tratamiento funciona muy bien en estadios tempranos, pero no a lo mejor en la población mexicana, donde además hay obesidad, donde además puede ser que la enfermedad esté más avanzada. Ahora, puede ser también que ustedes tengan criterios de inclusión y que digan simplemente que se trata de pacientes que ustedes pongan ahí, que consideren distintas etapas. Pero a pesar de eso, puede ser que tengan solo un tipo específico de pacientes. Es decir, que aun cuando ustedes tengan diferentes etapas, predomine una y a lo mejor predomine esa en el 95%. Entonces, a lo mejor no es la misma que predomina en México y eso puede hacer que los resultados no sean comparables. Entonces, esto siempre tienen que considerarlo, siempre tienen que analizarlo, tanto en sus proyectos como en los artículos que estén revisando. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Y además de considerar cuáles fueron los ejemplos o más bien cuáles fueron estos criterios de inclusión, cuál fue el tipo predominante, porque puede ser que yo diga que no me interesa el estado nutricional o que diga que simplemente quiero pacientes con índice de masa corporal menor a 30, pero podría ser que solo predominen o que lo que predomine o que el 95% de la población tenga sobrepeso. Entonces, estos resultados pues ya no serían extrapolables a población normal. ¿Por qué? Pues porque yo solo tenía 5% de esa población. Entonces, todo esto es importante que ustedes lo consideren en el estado basal. Ahora, les voy a mostrar un sesgo, un ejemplo de un sesgo de susceptibilidad. Entonces, este artículo ya está viejito, se publicó en el New England
El estado basal son pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Se quería evaluar como maniobra la presencia de troponinas. Si la presencia de troponinas elevadas en pacientes con insuficiencia cardíaca era un predictor de mortalidad. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes, esto fue una cohorte. Vean la cohorte, está enorme. Entonces tenían cerca de 70,000 pacientes al inicio del estudio. Los pacientes que tuvieron de inicio troponina positiva fueron solo 4,240, los que tuvieron troponina negativa, el resto, más de 63,000 pacientes. Y vean, nosotros lo que esperaríamos si fuera un ensayo clínico es que estas diferencias pues no fueran significativas, que los pacientes fueran igualitos en edad, en sexo, en comorbilidades, en todo. Esto lo podríamos conseguir con un ensayo clínico, pero este es un estudio observacional. Vean que en su mayoría las variables pues todas son significativas. Quiere decir que hay diferencias. En cuanto, por ejemplo, a la edad. Aquí 73.3 años contra 72.9 años. Pues aquí clínicamente no es trascendente. Estadísticamente está en el borde de la significancia. ¿Por qué está significativo? ¿Por qué todo es significativo? Pues por el tamaño de muestra. El tamaño de muestra es enorme. Con tamaños de muestra que son grandes, pues en general todo es significativo. Entonces, aquí clínicamente ustedes tendrían que ponderar. Pero, ¿qué pasa? Los pacientes que tenían troponina positiva, ¿qué pasa al inicio con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo? ¿Qué opinan? Tienen 61, tienen una media de 35 y los tienen una media de 39. Y menos del 40% de moderado severa de fracción de eyección, 61 contra 51. Lo que pasa es que aquí está raro, porque se supone bueno, no está raro, hace sentido. Si tienes la troponina positiva, pues evidentemente quiere decir que tienes daño cardíaco preestablecido, ¿no? Okay. O sea, entonces digo, pues, digo, realmente lo raro quizás sea que la media de la fracción de fracción de eyección es de 39 contra 35 en el grupo que se supone que no está de tanto riesgo. Ok. Entonces, aquí tendría que analizarse esta característica peculiar, pero además, pues no solo es la troponina, es que la troponina es un marcador también de severidad de la enfermedad. Aquí los pacientes desde el inicio, pues no es solo la troponina, es que la troponina se asocia a esta condición. Entonces, ¿qué se buscaría aquí? Y en todo artículo, pues que si ustedes están identificando, pues que evalúen no solo el efecto de la troponina, sino que también evalúen esto y que consideren, de verdad es la troponina o que la troponina es reflejo de la función cardíaca, del daño cardíaco. Entonces, esto aplica para cualquier estudio. No solo evalúan el efecto de la maniobra, sino que si ustedes están identificando que desde el inicio ya hay diferencias entre los grupos, que ustedes puedan ajustarlo, porque a lo mejor no es la maniobra, es que en el grupo 1 pues había pacientes con mayor comorbilidad o que tenían una enfermedad más severa. Entonces, esto solo lo van a lograr haciendo modelos multivariados o análisis estratificados, donde evalúen cómo se comporta el medicamento o la maniobra ante distintas circunstancias. ¿Qué pasó aquí en su análisis estadístico? Solo tomaron en cuenta la presencia de la troponina. Por supuesto que los pacientes que tenían troponina positiva, aquí están también sus intervalos de confianza, pues tenían una mayor mortalidad, pero no es solo la troponina. Ya habíamos visto que también los estados basales eran diferentes. Entonces, quedarnos solo con esta prueba del log-rank test, una curva de supervivencia, pues nos quedaríamos muy cortos porque estaríamos asumiendo que solo la maniobra impacta, cuando ya vimos que todas estas otras variables pueden ser significativas. Entonces, no es solo la troponina. Sí,
está bien, ustedes se plantean una hipótesis, le están apostando a la troponina, pero su labor es que evalúen, además del efecto de la troponina, las otras variables de confusión, modificadoras de la enfermedad y que puedan estar impactando en el desenlace. De lo contrario, se van a quedar cortos en sus conclusiones. Y entonces aquí lo que diríamos, pues es que hay un sesgo de susceptibilidad. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo, ya sea en sus proyectos o en algún otro tema de su interés? ¿En qué condición podríamos tener un sesgo de susceptibilidad? ¿Un ejemplo? Bueno, también puede pasar que de repente pasan este tipo de estudios en donde, como usted lo acaba de presentar, en donde realmente estás poniendo una de las muchas variables que pueden impactar, más no estás explicando realmente la causalidad, ¿no? La otra circunstancia es que de repente estés escogiendo, digo, pasa comúnmente en la generación de los estudios, que de repente tienes estudios que se generaron, por ejemplo, a principios del siglo XXI, por ejemplo, y tienes el mismo diseño de estudio ahorita, por ejemplo, 20 años más tarde, en donde ya, por ejemplo, la población, el brazo comparador es lo que se analizó, por ejemplo, en el 2001, 2002, pero resulta que el brazo comparador del 2001 y 2002, al brazo actual de esa misma población, le va mucho mejor, aún siendo con la misma terapia. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, lo que sucedió es que se escogió mucho mejor a la población que lo que se había escogido en el momento inicial que se hizo el primer estudio, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos temas, por ejemplo, en cáncer de mama, en donde, por ejemplo, cierta quimioterapia en el 2000 les daba, por ejemplo, 14 meses de supervivencia global, y ahora y ahora que lo utilizas como brazo control, les da 20 meses de supervivencia global. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucedió para que hayan aumentado esa misma población 6 meses más la supervivencia global con respecto a lo que pasaba en el 2001-2002, ¿no? Entonces, digo, lo que sucedió fue que muy probablemente los métodos de selección del paciente son mucho más, son mucho más precisos actualmente, o sea, son mucho más, digamos, tienen mucho más precisión que lo que se utilizaba aquel tiempo. A lo mejor en aquel tiempo utilizabas ecocardiografía simple y actualmente usas ecocardiografía con radionúclidos, por ejemplo, o sea, ecomuga, por ejemplo. O sea, entonces tus métodos de evaluación de los pacientes también cambiaron. Entonces, eso es lo que, no, lo que puede pasar actualmente con muchos estudios. Así es. Por La eso, otra también que pasa es cuáles son tus criterios para diagnosticar la enfermedad. Porque de repente, en cierto tiempo, los criterios son unos criterios, pero como esto es dinámico, los criterios van modificándose conforme el tiempo. Entonces, y eso pasó mucho en cáncer renal. En cáncer renal, por ejemplo, había unos criterios que se llamaban del Memorial Sloan Kettering Center, que se utilizaron hasta el 2013, y de repente en el 2013 cambiaron por unos criterios que se llaman de Henk, y resulta de que cuando tú haces la comparación de cáncer renal metastásico entre los criterios de Henk y los criterios del Memorial Sloan Kettering, pues resulta de que hay un 43% de la población que aplica para alto riesgo, que antes la considerabas de bajo riesgo, bajo los criterios del Memorial. Entonces, quiere decir que cambiaron los criterios, pero realmente es la misma población con diferentes criterios estudiados, ¿no? claro. Pero, y si no somos precisos, entonces diríamos que el medicamento se comporta distinto, cuando en realidad todo tiene que ver con el diagnóstico de la enfermedad. Por eso es tan importante siempre evaluarlo, trabajar con los mismos criterios de la enfermedad. ¿Para qué? Para que esta comparación sea justa y evitemos tanto un sesgo de ensamble inadecuado como un sesgo de susceptibilidad pronóstica. De lo contrario, la comparación no es justa y estaríamos ante la presencia de un sesgo. Entonces, Esos son sesgos de susceptibilidad pronóstica, ¿no? Cuando cambian los criterios de un tiempo a otro, pues evidentemente es la misma población, nada más que medida medida de una manera distinta, ¿no? claro, Okay. con distintos grados de severidad de la enfermedad y eso hace que la comparación ya no sea justa.
y que ustedes ya no puedan evaluar el efecto de la maniobra. Por eso es tan importante que siempre que estén analizando un artículo, siempre se vayan a evaluar el cuadro número 1, que son las características generales de la población, y que esto lo contrasten con el apartado de material y métodos, donde ustedes están evaluando las características de esa población que fue incluida. Entonces, esto es importante que ustedes lo consideren. Ahora, lo siguiente. Los primeros fueron sesgos del estado basal. Los siguientes sesgos con los que podemos enfrentarnos son con sesgos de ejecución. Ajá. Los sesgos de ejecución tienen que ver con la aplicación de la maniobra. ¿Qué pasa si de pronto, esto pasa si el estudio es observacional? ¿Por qué? Porque puede ser que la dosis no sea la óptima, que se hayan utilizado diferentes marcas de medicamento. A lo mejor en los primeros pacientes, no sé, se les dio el tratamiento original y después el de patente, y a la otra parte se le dio medicamento genérico, o bien, ¿cómo está? Puede ser que además del tratamiento, si fueran pacientes con quimioterapia, ¿qué pasaría si yo en este tratamiento me enfoco en mejorar la nutrición y en este grupo no? Eso sucede generalmente en estudios en donde de repente ya está muy avanzado el cáncer, por ejemplo, ya son estudios de segunda o tercera línea, en donde de repente te dicen que la tercera línea, por ejemplo, resultó 1 mes y medio mejor que el gold standard, que son cuidados paliativos, ¿no? Pero básicamente lo que te está diciendo es que en un paciente le diste algo con una con un soporte nutricional que al otro paciente que lo dejaste a libre evolución o a lo que es la historia natural de la enfermedad. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado con lo que se está juzgando, porque ahí el juicio no es justo, pues, o sea, porque si tú quieres comparar algo, realmente tendrás que homologar las condiciones de cuidados, de cuidados, digamos que, vamos a ponerlo así, de soporte, que le das tanto al grupo A como al grupo B, y entonces sí, puedes concluir algo, pero de ahí en fuera, o sea, nuevamente cuando hay tanto desbalance en el tipo de, o sea, cualquier grupo al que tú lo dejas a libre evolución va a ser peor que el grupo que le estés dando cualquier intervención. Eso, ya si eso no sale, quiere decir que tu intervención es muy mala, o sea, digo, o sea, ya si te ganó un placebo, es porque estás muy mal. O sea, es realmente muy malo lo que estás haciendo. Pues, pero cualquier grupo que tú le metas una intervención contra dejar la historia natural de la enfermedad, siempre va a ser mejor la intervención. Por supuesto. Entonces, ya vieron que si es un ensayo clínico, los ensayos clínicos que son prospectivos, todos los ensayos clínicos son prospectivos, pero además estudios prospectivos, pues ustedes pueden estar cuidando esta calidad. Pero si se trata de un estudio retrospectivo, pues probablemente esto ya se llevó a cabo. No tenemos manera de garantizar que la aplicación fue la correcta, no podemos controlar si el médico le administró a este grupo algún suplemento, si le dio si ese paciente se transfundió, si se le dio algún tratamiento adicional, no lo podríamos controlar, pero lo que sí podemos es identificar qué, además del tratamiento de la maniobra, pudo haber impactado. Y si ustedes están identificando que algo más pudo haber impactado, su labor, su misión es hacer un modelo multivariado, y otra vez regresamos a la importancia de los modelos multivariados, donde ustedes contemplaron, sí, no es justo, lo tenemos que hacer, como médicos lo tenemos que hacer. Entonces, si se dio, para evaluar la comparación justa y el efecto real del medicamento, pues tengo que evaluar qué se le dio además del tratamiento, lo tengo que evaluar. Si no lo evalúo, entonces estoy ante un sesgo de ejecución, y podríamos considerar que este es uno de los sesgos más importantes. Entonces, pues no solo es el tipo de tratamiento. Si fuera una intervención quirúrgica, es
si se complicó, si además del tratamiento se le dio algún antibiótico, cuánto duró la cirugía, la expertise del cirujano que estaba haciendo la cirugía. No es lo mismo que sea un R1 de cirugía el 2 de marzo a que sea el médico adscrito que ha hecho más de 10,000 cirugías y que tiene no sé cuántos años de experiencia. Si no, pues la comparación es injusta, aunque sea cirugía abierta contra contra un procedimiento laparoscópico que en teoría tendría menor riesgo, pero si es llevado a cabo por alguien que no tiene la experiencia suficiente, pues va a ser sometido o va a tener mayor riesgo de complicaciones. Entonces, siempre tienen ustedes que evaluar, además del tratamiento, ¿qué? Hace ratito me cuestionaron, y creo que fue Manuel, sobre la ingesta de proteínas. ¿Cómo evalué la ingesta de proteínas? ¿Fue el mejor método? Hay variación en la ingesta de proteínas, a lo mejor yo lo evalúo una vez al año, pero en esa vez, en ese momento que lo evalué, eso es representativo de toda la ingesta que ha tenido en el último año, en los últimos años, o varía en el tiempo. Es igual evaluar ingesta de proteína animal que proteína vegetal, o la cantidad de calorías también impacta, si subí de peso o no subí de peso, si hago ejercicio, si a lo mejor como un montón de proteínas, pues porque hago un montón de ejercicio. Esto no va a ser igual que una persona que no hace ejercicio. Entonces, todas estas son maniobras periféricas. Si ustedes no lo contemplan, están ante un sesgo de ejecución. Ahora, en algunos ensayos clínicos hay un periodo previo a la inclusión, donde a lo mejor solo se deja a aquellos pacientes que tienen más del 90% de apego terapéutico, y puede ser que se haya evaluado solo con placebo, con algún otro medicamento. Entonces, que solo se incluya aquellos que tienen o que son capaces de lograr ese apego al 90%. ¿Qué pasaría si ustedes lo aplican en su población? ¿De cuánto es el apego? Y bueno, seguramente el apego va a variar en población pediátrica. Aquí Circe nos podrá decir que a lo mejor en población pediátrica el apego puede ser mayor, o en pacientes oncológicos, pero no sé cómo le va a Mónica con sus pacientes o en nutrición. ¿Cómo les va? ¿Qué opinan ustedes? Pues que sí es diferente. Bueno, por ejemplo, un deportista tiende a pegarse más a un plan alimenticio, o pues alguien que ya tiene alguna enfermedad y acude a consulta, pues es porque ya quiere llevar como un control, pero pues sí hay diversos factores que influyen en el apego al tratamiento. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si yo en el tratamiento A los pacientes logran un apego del 90% y en el fármaco B un apego de 30%? Que tampoco estás midiendo. Eso es un truco eso es, tristísimamente es una de las cosas que puede darle al traste a cualquier estudio. O sea, y sobre todo eso pasa mucho en terapias orales, que por ejemplo cierta terapia oral es tóxica, entonces de repente el paciente no, puede estar no tomándose sobre todo cuando la terapia es la terapia innovadora, por ejemplo, y estás dándole el gold standard, por ejemplo, que también es oral, se toma el gold standard que es oral y la terapia innovadora no se la toma. Y entonces o la está tirando o se la está regalando a otra persona. O sea, entonces realmente el problema es que no estás midiendo nada, pues, o sea, estás midiendo únicamente cómo le va el gold standard, ¿no? Entonces ahí hay un problema que es muy difícil ¿cómo se llama?, detectarlo, a menos de que hay ciertos trucos. Por ejemplo, nuevamente les puedes mandar a hacer PKs a los pacientes o les puedes mandar a hacer, ¿cómo se llama?, concentraciones plasmáticas del fármaco, y ahí pues de alguna manera lo puedes cachar en decirle, oye, pues es que aquí es muy raro que tú me reportes que te estás tomando la dosis completa y plasmáticamente no está saliendo el tema, ¿no? Entonces ahí hay un tema pero ahí la problemática es que quizá tu estrategia de adherencia no fue la correcta, ¿no? O sea, Claro. entonces tienes que, ahí hay un problema. Es mucho más fácil cuando los medicamentos son intravenosos, porque
tienes un solo momento en el que tú garantizas que se aplicó la droga. O sea, tú pones al paciente, el paciente pone el brazo y pues obviamente le pones un suero y ahí viene la droga, ¿no? Y en cambio en las terapias orales, pues el paciente se lleva el medicamento a su casa y es un acto de buena fe el que se lo tome o no se lo tome. O sea, y entonces ahí pasa, ahí hay un sesgo de ejecución que no que siempre es un problema poder medir eso. Claro. Entonces, siempre tienen que estar pendientes del apego al tratamiento, evaluar. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se apegó el paciente al tratamiento? A lo mejor la razón es por los eventos adversos, pero se tiene que evaluar el apego siempre. Sí, es muy difícil medir apego. En algunas condiciones se puede medir la concentración sérica del medicamento, en algunas otras no. Y puede pasar que ni siquiera se evalúe el apego. Entonces, esto, si no lo evalúan ustedes, da un sesgo de ejecución. Ahora, aquí tenemos dos tipos de análisis. Siempre les digo a mis alumnos que hay mentiras grandes, pequeñas y estadísticas. Entonces, puede ser que haya un análisis por intención a tratar o por protocolo. ¿A qué se refiere esto? Sí, es un análisis de ITT, por ejemplo, es un análisis que incluye la totalidad de la población, o sea, el impacto general de la maniobra sobre la población. O sea, esa es normalmente la pregunta que resuelve todo lo que se ha planteado de hipótesis. Claro. Entonces, lo más importante es el análisis de la población que se intentó tratar. Todo lo demás, pues obviamente son los objetivos, o sea, y es normalmente el objetivo primario coincide normalmente con el objetivo primario de un estudio. Ahora, la realidad es que de los estudios se derivan un chorro de conclusiones de los objetivos secundarios, que también muchas veces se aplican, pero el más importante es que la hipótesis se cumpla para la población en general que se diseñó la pregunta de investigación o que se diseñó la hipótesis. Claro. Entonces, todo ensayo clínico tendría siempre que analizar los resultados por intención a tratar, sin importar si se apegó o no al tratamiento. ¿Y qué pasaría si yo hago un análisis solo por protocolo? ¿Cuál sería la diferencia en los resultados? Esos resultados reflejarían la realidad. Seguramente aumentarían el efecto del medicamento, pero en la realidad no solo estudiamos pacientes que se apegan al tratamiento, también tenemos pacientes que no se apegan al tratamiento. Entonces, esto es importante considerarlo. Si se analiza solo por por protocolo, pues seguramente estamos viendo algo que no es el reflejo real del comportamiento del medicamento en la población. Entonces, siempre es importante, todo artículo tiene que tener el análisis por intención a tratar y aparte, por protocolo, de forma secundaria, pero es una obligación siempre tener el análisis por intención a tratar. Entonces, el grupo en el que estuvieron asignados, sin importar si hubo o no hubo apego al tratamiento. Entonces, por protocolo, pues ustedes estarían analizando solo aquellos pacientes que se apegaron al tratamiento, aumentando las posibilidades de incrementar o de observar un mayor tamaño del efecto. Pero la realidad es que si en un grupo solo se apega 10% y en el otro 90%, la comparación no sería justa. Ajá, y tendríamos que evaluar qué es lo que está sucediendo, por qué un grupo se apega a 90 y por qué otro grupo se apega a 10. Entonces, esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Si no toman en cuenta estas maniobras periféricas que están acompañando a la maniobra principal, pues van a tener un sesgo de ejecución. Entonces, es importante siempre que ustedes lo consideren. Ahora, entonces, aquí en estos flujogramas, tienen ustedes siempre cuántos pacientes se incluyeron para cada uno de los grupos, cuántos se analizaron por intención a tratar y cuántos por protocolo. Vean ustedes aquí cómo, pues más o menos, el comportamiento es similar. Quiere decir que el apego fue similar en los tres grupos diferentes. Circe. Sí, no me quedó muy claro esto del análisis por protocolo y de intención a tratar. Ok, el análisis por intención a tratar se analizan, aquí
asignaron al tratamiento 100 pacientes, 100 y 99. Estos pacientes fueron asignados a un tratamiento diferente en el análisis por intención a tratar. En el análisis por protocolo solo se incluyeron aquellos pacientes que tuvieron apego al tratamiento, que completaron el tratamiento. Entonces, aquí lo que se buscaría es que los grupos se comportaran de forma homogénea. Es decir, que no hubiera ese 90% de apego y ese 10% de apego. Entonces, aquí 87 completaron el tratamiento tal como se les indicó. En este grupo 92 y en este 88. ¿Qué pasa aquí? Estos son los que completaron el tratamiento tal como se les asignó y podríamos evaluar de mejor manera el fármaco. Pero lo que sucede es que en realidad tenemos pacientes que se toman el medicamento, que siguen las instrucciones y otros pacientes que no se toman el tratamiento. Por eso es tan importante que siempre el análisis primario es de todos los datos y no solo los que cumplieron al 100%. De lo contrario, tendríamos un resultado que está sesgado. Y resultados que de pronto podrían no ser transpolables, porque en la realidad lo que sucede es que va a impactar si esos pacientes no se están tomando el tratamiento por eventos adversos. No sé si me expliqué mejor, Circe. Sí, muchas gracias. De todas maneras, esto lo vamos a seguir revisando en la siguiente clase y con el artículo que les voy a dejar. Ahora, hasta aquí hemos visto errores en el estado basal y en la maniobra, pero también tenemos errores en el desenlace. Entonces, ¿qué pasa si mi detección es diferente entre los grupos? Si yo no tengo un estudio cegado en el ensayo clínico que estamos llevando a cabo, ¿qué pasaría con la detección? No sé, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo sé qué grupo tiene hidroxicloroquina y qué grupo tiene placebo? ¿Esto cómo podría modificar para el comportamiento como médico respecto al desenlace? ¿Cómo podría modificar? Bueno, esperarías que los pacientes con hidroxicloroquina les fuera mejor que los de placebo, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, o sea, si lo tienes sesgado, o sea, lo más probable es que puedes tener tres efectos, ¿no? Una, no diferencia. Dos, diferencia, pero diferencia con toxicidad o diferencia sin toxicidad, ¿no? Entonces, pudieras inclusive, ¿cómo se llama? Pudieras inclusive incrementar, por ejemplo, las complicaciones del paciente con alguna maniobra con respecto a no hacerles nada o darles un placebo, ¿no? Claro. Entonces, tendrás que revisar bien cuál es la seguridad de la maniobra que estás haciendo o lo que estás buscando, o cuál es el desenlace que estás buscando. Si es mortalidad, en una de esas, la maniobra te da más mortalidad que el placebo, ¿no? Ok. Aquí de lo que se trata es que las mediciones sean iguales entre los grupos, que se estén haciendo las detecciones con los mismos métodos diagnósticos en los mismos intervalos de tiempo. ¿Qué pasaría? A lo mejor yo hago solo electrocardiogramas al grupo que tiene hidroxicloroquina, pero si no lo hago de la misma manera en el grupo que tiene placebo, pues a lo mejor yo diría, los pacientes con hidroxicloroquina tienen alteraciones en el electrocardiograma, pero pues a lo mejor no es efecto del medicamento, a lo mejor es efecto o es parte de la historia natural de la enfermedad y de estas alteraciones que se dan por el mismo COVID. Entonces, si yo no lo hago de la misma manera y de forma comparable, pues entonces voy a estar diciendo que el fármaco condiciona mayor eventos adversos cuando en realidad no lo es. La otra que puede suceder es que si yo no tengo el estudio cegado y yo sé como investigador en qué grupo está, pues a lo mejor puedo estar más al pendiente de identificar que el paciente en el grupo placebo no se complique. Y esto pues ya sesgaría mis resultados. A esto se le llama sesgo de detección. Si el desenlace a lo mejor es control glucémico, ¿qué pasaría si yo hago el diagnóstico o hago
mi interpretación de control glucémico, pero tomo en cuenta glucosa en ayuno. Para otros pacientes les hago curva de tolerancia, hemoglobina glucosilada. Son métodos distintos y las mediciones no son comparables. Entonces, si yo no lo tomo en cuenta, voy a tener un sesgo de detección. Ajá. Esto mismo pasaría si yo hago más evaluaciones en un grupo que en otro. Ajá. O si no tengo un ensayo clínico que está cegado, porque como investigador, pues puedo estar más al pendiente de un grupo que de otro. Entonces, esto en los ensayos clínicos, pues evita cuando es posible cegar la maniobra, y, tanto para el paciente como para el investigador. Entonces, esto es importante que ustedes lo contemplen. Y finalmente, el último sesgo al que me puedo enfrentar es un sesgo de transferencia. Es importante, vean en este grupo, ¿no? Se incluyeron 100 pacientes en cada uno de los grupos. ¿Qué pasa si al final yo calculo la supervivencia? En el grupo 1, al final del periodo, están vivos 80 participantes de 100. Entonces, parecería la supervivencia es de 80%. Pero, ¿qué pasa si en el siguiente grupo yo tenía 100, perdí 20, pero al final considero solo los 80 que me quedaron, de los que tengo registro, de los que tengo información? De estos pacientes, pues les digo, al final estuvieron vivos 70. Aquí pareciera que la supervivencia en este grupo es de 87.5%. ¿Qué es lo correcto? Que yo al final contemple todo el total de los sujetos que se incluyeron al estudio. Es decir, que yo parta el numerador y denominador, que en el denominador yo contemple la totalidad de los sujetos participantes, porque pues a lo mejor aquí se perdieron 20, pero a lo mejor se perdieron porque también fallecieron estos participantes. Entonces, al final yo tengo que contemplar solo a la totalidad de la población. Si lo hago de esta manera, pues la supervivencia es de 70% y ya no es de 87.5%. De lo contrario, parecería que este fármaco es mejor. Yo no sé qué pasó con estos 20 sujetos que se perdieron. Entonces, mi labor como investigador es, uno, tratar de evitar que esto pase. Tenemos un sesgo de transferencia cuando pierdo más del 20% de la población. Entonces, tengo que estar analizando cuántos sujetos quedaron por cada uno de los grupos, cómo se comportaron las pérdidas. Hay menos impacto si las pérdidas se presentan de forma homogénea entre los grupos. Si un grupo me perdió el 30% y otro grupo solo perdió 2%. Algo está pasando. Y la otra, cada vez que ocurre una pérdida, pues tengo que evaluar qué sucedió con ese sujeto, por qué se perdió. Perdió la seguridad social, se cambió de domicilio, ya no le interesó participar en el estudio, perdió el interés, o bien falleció por algún evento adverso, tuvo algún evento adverso que lo hizo abandonar el estudio. Eso también importa al momento de administrar algún fármaco. Entonces, cuando hay más de 20%, estamos ante ese sesgo de transferencia y siempre tenemos que considerar cuántas pérdidas hubo para cada uno de los grupos. Menos impacto si las pérdidas se dan de forma homogénea entre los grupos. Entonces, lo que buscaríamos es tener un menos de 20%. ¿Qué hacemos metodológicamente? Pues podemos aumentar un poco el tamaño de muestra considerando las potenciales pérdidas. Esto de ninguna manera va a evitar el sesgo de transferencia, pero sí les permitirá mantener poder estadístico y estabilidad en los datos, pero nada más. Entonces, es importante siempre evaluar cuál fue la cantidad de sujetos que se perdieron en cada uno de los grupos y decimos que pues, no tiene impacto si las pérdidas fueron en los dos grupos por igual. Pero ¿qué pasaría si en un grupo predomina sobre otro? ¿Qué pasó ahí? ¿Es mayor mortalidad, menos interés o más eventos adversos? Entonces, esto es importante siempre que lo consideren. Así como lo hicimos ahorita, pues seguramente Juan les va a pedir que vayan haciendo el diseño arquitectónico de su proyecto de investigación, que vayan identificando los sesgos, pero también cada vez
que ustedes vayan analizando un artículo. Este es el artículo que vamos a revisar la siguiente clase, es el artículo de Sprint. Lo que ustedes van a hacer es identificar cada uno de los componentes del diseño arquitectónico, construir su diseño arquitectónico con estado basal, cuál fue la demarcación diagnóstica, cómo se hizo diagnóstico de la enfermedad, a quién se incluyó, cuál fue la maniobra, pero además de la maniobra, cuáles son las variables de estratificación o las variables en el estado basal que pueden impactar en el desenlace. Tienen que identificar, además de la maniobra principal, maniobras periféricas y cuál fue el desenlace. E identificar si hay o no presencia de algún tipo de sesgo. Entonces, con este artículo que está aquí. Ahora, ¿cómo evalúan ustedes el sesgo de transferencia? Entonces, ¿cuántos sujetos tenían al inicio del estudio? Tenían 4,678. 4,683. De estos, ¿cuántos se perdieron en el tiempo? ¿Cuántos abandonaron o cuántos retiraron su consentimiento? ¿Cuántos descontinuaron la intervención? Como ven ustedes, en este caso se presentan 1. Son 4,600. De 4,600, pues tenemos aquí estos participantes. No representa un porcentaje mayor al 20%, entonces desde ahí consideramos que no hay sesgo de transferencia, pero además, cuando ustedes lo analizan, pues se presentan de forma muy homogénea entre ambos grupos. Entonces, esto también nos evita que haya un sesgo de transferencia. Sí, pero cuando el tamaño de la muestra no es tan grande, es más probable que en los grupos la pérdida sea diferente. Claro, y ese 20% tendría, si es un ensayo clínico que incluyó 100 participantes, 50 en cada grupo, pues ahí el impacto va a ser diferente. Si tuviera 20 pérdidas, pues ahí ya estoy con un sesgo de transferencia. Si fueran 21, entonces por supuesto que influye el tamaño total de la población, y ustedes del tamaño total de la población tendrían que considerar cuál fue el porcentaje de pérdidas que se presentó y además comparar cómo se presentó en cada uno de los grupos. Por supuesto, Circe. Entonces, importa el tamaño total de la muestra. Entonces, en este caso, no impacta. ¿Por qué? Porque se tiene un tamaño de muestra muy grande, pero impactaría si habría en lugar de 4,000 fueran 1,000 participantes. Por supuesto que habría entonces un sesgo de transferencia. Tendríamos que evaluar qué es lo que está pasando. ¿Fueron más eventos adversos? ¿Qué pasó? Puede ser que el evento adverso haya hecho que el paciente abandonara el estudio, pero se tendría que analizar cada una de las causas y cómo se comporta entre los grupos. Lo que esperaríamos es que se comportara así, que no excediera el 20%, pero además que dentro de los grupos no existiera esta diferencia. Por ejemplo, en nefro es muy frecuente que entran los pacientes a un estudio y luego se trasplantan y no terminan el estudio, por ejemplo. Entonces, digo, no es ni por efecto o por un evento adverso ni nada, sino es algo bueno para ellos, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues tampoco los puede uno, bueno, no lo podemos contar como el 100% porque pues no es el 100%. Claro. O sea, en este caso, o sea, a mí me queda duda si los incluye uno en el análisis como el 100% o los descarta uno como... Eso podría contemplarse como un criterio de eliminación, pero desde el inicio. Esto tendría que evitarse desde el principio. Entonces, ahí a lo mejor ese paciente tiene que ser eliminado. Hay otra condición y es, los perdí, no sé por qué los perdí, pero se pueden analizar los datos que se tengan hasta el momento que el participante estuvo en el estudio. Y lo que ustedes dirían es, bueno, las características, el análisis de las variables fue igualito el tiempo que el sujeto estuvo en el estudio. Ah, sí, eso sí. Entonces, si ustedes lo hacen así o lo plasman
dentro del apartado de plan de análisis estadístico, si ustedes lo contemplan, bueno, pues entonces eso da más fortaleza a su estudio. Pero si ustedes no lo comentan y si no lo analizan cómo se comportaron estas pérdidas, pues no sabríamos si esto tiene mayor trascendencia o no. No tiene impacto cuando no rebase este 20%, pero además yo tengo las características basales y los sujetos o las variables durante el tiempo que lo seguí se comportaban igualito que los sujetos que continuaron en el estudio. Entonces yo podría decir que se comportaban igual, no tenían alguna condición en especial. Entonces son como algunas opciones, algunas estrategias que ustedes podrían contemplar. Sí, gracias. Entonces, la siguiente semana vamos a analizar de tarea este artículo, vamos a identificar todos los componentes, los sesgos y además vamos a hacer una clasificación de sesgos de acuerdo a grade. Aquí lo vamos a ir haciendo entre todos y vamos a ver qué diferencias o semejanzas, limitaciones o no tiene la clasificación de grade o la que nosotros planteamos desde el diseño arquitectónico. Por favor, les voy a compartir el artículo, lo leen y si tuvieran alguna duda, pues lo vamos a ir revisando en la siguiente clase. Entonces vamos a continuar con el tema de análisis de sesgos y revisión estructurada de un artículo. ¿Dudas, comentarios? ¿No? ¿Ninguno? Más sería entonces analizar el artículo, Ajá. identificar el diseño arquitectónico, ¿cómo se llama? Revisar, digamos que los componentes, que Ajá. son lo que es ¿cómo se llama? Obviamente la ejecución, la maniobra y el desenlace. ¿Qué más? Identificar si a partir de estos componentes ustedes consideran que hay un sesgo en el artículo. Ajá. Y a partir de esto, elaborar una conclusión sobre los resultados que ustedes están analizando. Ok. De acuerdo. Si me van a decir al final si la maniobra es útil o no. Si ustedes, al estar tratando a un paciente, tuvieran que decidir si le dejan tratamiento, bueno, control hipertensivo estricto o le dejarían control estándar. ¿Qué harían ustedes? Y aquí entre todos, pues ya discutimos cuál es el impacto clínico, cuál es la relevancia clínica de la maniobra. ¿Vale? De acuerdo. Perfecto. ¿Alguna duda, comentario? Jess. No, doctora, todo bien. Todo bien. Ok, Muchas perfecto. gracias. Entonces, nos vemos la siguiente semana. En el chat les compartiré la liga la siguiente semana y si tienen por favor alguna duda respecto a la tarea, ahorita voy a hacer el Classroom, les comparto la liga para que ustedes se vayan integrando y si tienen alguna duda, comentario, con todo gusto lo revisamos la siguiente semana. Gracias, doctora. De acuerdo, doctora. Cuídense mucho y les comparto la grabación de la clase en un ratito. ¿Carlos lo va a mandar al mail institucional o los va a mandar a nuestro mail personal? ¿Les parece si se los comparto al chat? ¿Mejor? Sí. Sí, se los Mejor. comparto a su chat y si tienen algún problema para agregarse, entonces me mandan ahí el correo, el que ustedes van a utilizar para que yo los agregue, por favor. Y bueno, eso sería todo por hoy. Los dejo descansar, tienen mucho que leer y nos vemos la siguiente semana. De acuerdo. Gracias. Cuídense mucho. Luego, gracias.